psiquiátrico porque decían que yo me iba a poner muy mal y iba a exigir salirme de ahí. Ahora quiero nombrar algunos detalles de cosas absurdas que sucedieron ahí. Por ejemplo, los guardias ganan $1 millón porque son policías municipales, es lo que ganan al mes. Y pues son gente sin ninguna preparación, y que un día el señor llegó bien borracho y con una pistola y todos estaban nada más viendo a ver si lo cazaban para un lado para otro y trataban de sacarlo de ahí. O sea, el señor era el peligro, la seguridad era el peligro ahí verdaderamente. Después, efectivamente, nos ponían ropa que no era de nosotros, ropa toda, limpia sí, pero ya muy vieja. Estoy de acuerdo en que la mayoría de los pacientes pues tienen que tener por fuerza ese tratamiento, pero no todos. Yo tenía que comer, o sea, me daban en un plato lo mismo el espagueti que la carne juntos, yo no estoy acostumbrado a eso, con una sola cuchara, y eso era la comida, un solo plato. Correcto, no haber lujos, estoy de acuerdo, pero, no sé, deberían de hacerse una división, porque entre pacientes que pueden recibir un daño mayor cuando estén ahí, y otros pacientes que definitivamente pues no tienen, como dicen, salvación, no porque no tengan, sino porque no lo han encontrado. Ahora, a mí muchos psicólogos y psiquiatras me decían que pues, probablemente podía tener un daño cerebral o, como decían, un desequilibrio químico. Yo estoy totalmente en contra de eso. Estoy de acuerdo que no son magos los psiquiatras, pero y los neurólogos, pero que sean un poquito humildes y que ya no sabemos. En un electroencefalograma y en un TAP no se puede ver si hay verdaderamente daño. Ellos dicen que esos daños no se pueden ver en la mente, sino que solo en el comportamiento. Y de ahí vino la escuela hasta del conductismo en psicología, que fue un total fracaso. La solución a todo este problema, según siento yo, es muy costosa, que cada paciente tiene que llevar una terapia como la llevan 1 hora diaria, lo cual es costosísimo e imposible, pero que incluyen los terapeutas en sus teorías y en sus técnicas el hecho de que el hombre tiene también espíritu, es decir, meter a la facultad de filosofía en la de psicología, que de hecho aquí en la Universidad Nacional salió la facultad de psicología de la de filosofía. Ahora yo sé que nos vamos a meter en un broncón tremendo, ¿no? Nada más que es necesario, o sea, no se van a poder quitar las granjas, y la psicología y la psiquiatría no va a dar un paso más adelante si no cambia la teoría y las técnicas. Es decir, vamos a seguir igual. Y los fármacos, no estoy de acuerdo en lo que decía, yo creo que flaco favor le hace a la Comisión de Derechos Humanos, que yo no pertenezco a Derechos Humanos, pero estuve en una organización no gubernamental, sé un poco de Derechos Humanos, y estoy de acuerdo en que hay que cuidar los derechos de los enfermos, pero no cuando estos no pueden tener un control de sí mismos. Yo con mucho dolor ahora reconozco que cuando me prendieron porque la policía me agarró a la fuerza, pues me dio un coraje contra mis padres que quería matarlos, ¿no? Y quería llorar. Ahora me arrepiento, y ahora, como dijeron muchas personas que han estado internadas, reconozco y les doy un reconocimiento a los señores psiquiatras y señores psiquiatras de todo el esfuerzo que ellos hicieron, y como algunos de ellos fueron sinceros conmigo y me dijeron, pues es que no sabemos más que esto, porque ellos hacen muchos cuestionamientos como los que estoy diciendo ahorita, y algunos dijeron, pues sí, pero pues cuando llegue una nueva teoría sabremos qué hacer. Dentro de los derechos humanos que sí se violan es que anteriormente se daban electroshocks, lo cual, como ya dijo el señor, matan millones de células en el cerebro. Entonces, ¿qué hacer para todo esto? Hacer una estadística de los casos. Por ejemplo, en mi caso había dos: o dejarme un poco mal, o tener las pastillas que me decían que pudiera tener un intento de suicidio y que viviera sin poder hacer nada, o tener los fármacos. Es una decisión muy difícil. Yo tomé la decisión de no tomarlos, y gracias a Dios me he buscado en mi espíritu un poco la respuesta y he salido adelante. ¿Qué le sucedió en las manos? ¿Qué tiene en las manos? Bueno, le dije que no sabía, pero bueno, tengo autoagresión, y desde hace 5 años pues me restrego las manos contra los muebles y no lo puedo evitar, ¿verdad? Ahora la gente desgraciadamente le da mucho miedo cuando nos ve a unos y no comprende que somos personas como cualquier otra persona, y que no estamos, como quien dice, locos, sino que tenemos yo razono perfectamente, pero tengo un desequilibrio emocional. Los de Neuróticos Anónimos están totalmente de acuerdo en eso, de que no hay un mal funcionamiento del cerebro, pero sin embargo no han podido hacer nada. O sea, con todo su esfuerzo no han podido ni ellos encontrar una solución. Muy bien.
Él apuntaba algo al principio, que es que no existe una clasificación dentro de este tipo de hospitales psiquiátricos, más que nada habla de poblaciones medias. ¿Es así? Es de que todo el mundo está revuelto y a lo mejor esto es más dañino para la persona que está ingresando a un sanatorio, a un hospital psiquiátrico. No, hay diferentes departamentos o secciones, o sea, desde la sección de pacientes, digamos, neurológicos, ancianos, hasta pacientes recuperables, divisiones por sexos, divisiones por, en algunos lugares, si se pueda, por patologías, como decía ahorita el joven, ¿verdad? Que a veces es difícil poner a un paciente pues deprimido con algún paciente suicida, a lo mejor no es lo más recomendable. O sea, dentro de lo que se puede en los hospitales se procura hacer este tipo de subdivisiones y tener secciones, hasta la sección de cuidados especiales, ¿verdad? Que serían ya unidades en las que se encuentren monitorizados las personas por las 24 horas del día, se están observando para que son aquellas personas que corren algún riesgo porque se puedan quitar la vida, como con cierta frecuencia le pasa a los pacientes psiquiátricos, independientemente de si toman o no medicamentos, ¿no? Es una de las urgencias en psiquiatría más graves, ¿no? Lo que es el intento de suicidio. Entonces sí hay que estar muy al pendiente de estos pacientes. ¿Su nombre? Sergio Vázquez. Yo quiero hacerle una pregunta a los psiquiatras que están aquí presentes. Ellos son las personas que recetan la droga en los hospitales, ¿verdad? Ellos la recetan de acuerdo a su consideración de nada más es para mantener a los pacientes tranquilos, pero no más. Entonces, ¿por qué en el video que estamos viendo aquí en pantalla, por qué la mayoría de los pacientes están tirados en el suelo, en el patio, en los cuartos? O sea, ¿por qué razón? ¿Se les pasa la mano o qué sucede? Bueno, ¿alguna respuesta? Bueno, los medicamentos psiquiátricos no son nada más para tener retirados a los enfermos o muy sedados. Hay muchos medicamentos que tienen otra finalidad, por ejemplo, aliviar la depresión, aliviar la ansiedad, aliviar los síntomas productivos, como pueden ser ideas delirantes, alucinaciones. Entonces, no necesariamente un medicamento psiquiátrico va a sedar y a tener acostado a un enfermo. Hay medicamentos muy selectivos contra trastornos de tipo psicótico que no van a alterar otras funciones mentales. Entonces yo pienso que ahí más bien depende de la selectividad que el psiquiatra haga del producto que está prescribiendo. Entonces, ¿qué pasa específicamente con las personas que están tiradas en el suelo? O sea, bueno, quizás no sea producto del fármaco, sino más bien ya de su deterioro y de esa apatía pues que los caracteriza precisamente por el grado tan severo de su deterioro, ¿verdad? Muy bien. ¿Su nombre? Manuel Vázquez. Yo trabajo en el hospital, en el Samuel Ramírez Moreno, y sí quisiera hacer una aclaración muy importante. El personal que trabaja en el hospital no tiene malas intenciones con los pacientes. Todos, y puedo meter las manos al fuego en esto, hay buenas intenciones hacia los pacientes. Y la gente se pregunta, ¿por qué si hay buenas intenciones hacia los pacientes? ¿Por qué el personal del hospital no se une al comité? Y te lo voy a contestar. Nosotros no nos unimos a las acciones del comité, y específicamente de Ciudadanos, porque hemos visto que la acción que ellos tienen hacia el hospital, hacia nuestros pacientes, no es sincera. Realmente no se interesan por los pacientes, tienen un interés básicamente político, y nos hemos dado cuenta de eso. Sí, nosotros no estamos jugando ninguna posición política. ¿Por qué un interés político? Porque si el interés fuera por los pacientes, nosotros viéramos a estas personas trabajar realmente con los pacientes, y algunos de ellos yo nunca los he visto en el hospital, específicamente al señor que está en el foro, el que ataca a las drogas. Yo nunca lo he visto. Y algunos otros, ¿no? Yo le quiero hacer una por un lado. La Por otro lado, Un segundo.